La teniente Sara Martínez siempre había sido diferente de los demás oficiales navales. Mientras sus colegas pasaban sus vacaciones en tierra en bares o visitando a sus familiares, ella prefería la soledad de la cubierta del barco, contemplando las interminables olas del océano. Sus compañeros marineros respetaban su dedicación, pero nunca entendieron la mirada desolada que a veces cruzaba su rostro durante los momentos de tranquilidad. El USS Valor había sido su hogar durante 3 años. Sara había ido ascendiendo en la jerarquía más rápido de lo que nadie esperaba. Recibiendo elogios de los comandantes y admiración de su tripulación, sus habilidades mecánicas eran legendarias a bordo del barco. Podía reparar motores que otros declaraban inservibles y sus soluciones innovadoras habían salvado al barco de serios problemas más de una vez. El capitán Williams, oficial al mando del barco, había recomendado a Sara para una misión especial meses atrás. La recomendación había viajado por varios departamentos navales hasta llegar a los más altos niveles de mando. El almirante Robert Hayes, un veterano condecorado con 40 años de servicio naval, había solicitado personalmente conocer a este excepcional joven oficial. La reunión estaba programada para un martes por la mañana en la sede naval en Norfolk, Virginia. Sara había planchado su uniforme de gala la noche anterior, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Ella entendió que este podría ser un momento que definiría su carrera, aunque no tenía idea de que quería discutir el almirante. El almirante Hayes había escuchado informes impresionantes sobre el teniente Martínez. Su experiencia técnica era notable, pero lo que llamó su atención fueron las evaluaciones psicológicas en su expediente. El consejero del barco había notado indicadores de estrés inusuales. Aunque Sara nunca había solicitado servicios de salud mental, su desempeño siguió siendo sobresaliente. Pero algo en sus antecedentes sugería experiencias más allá del típico servicio militar. La oficina del almirante tenía vistas a la bulliciosa base naval. Barcos de distintos tamaños entraban y salían del puerto, transportando marineros que le recordaban a su yo más joven. Había visto a innumerables oficiales a lo largo de las décadas, pero algo en el expediente de Sara le intrigaba. Su historial de servicios fue ejemplar. Sin embargo, había lagunas en su historia personal que planteaban preguntas. Sara llegó a la sede 30 minutos antes, como era su costumbre. Ella se sentó en la sala de espera observando las fotografías enmarcadas de la historia naval que cubrían las paredes. Imágenes de batallas, ceremonias y oficiales distinguidos contaron la historia de la tradición naval estadounidense. Se preguntó si su propia fotografía algún día aparecería entre estos individuos honrados. Cuando el asistente del almirante la llamó por su nombre, Sara sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Ella había conocido a oficiales de alto rango antes, pero el almirante Hayes era diferente. Su reputación de brillantez y compasión lo precedía. Los oficiales de toda la Marina hablaron de su capacidad para ver el potencial en personas que otros podrían pasar por alto. La oficina del almirante era más grande de lo que Sara había esperado, llena de libros, artefactos marítimos y recuerdos personales de décadas de servicio. Detrás de su escritorio estaba el almirante Hayes, un hombre alto, de cabello plateado y penetrantes ojos azules. A pesar de su imponente presencia, su sonrisa era cálida y acogedora. «Teniente Martínez, por favor, tome asiento», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Esperaba con ansias esta reunión. Sus oficiales al mando elogian mucho sus habilidades. Sara se sentó con cuidado, manteniendo una postura correcta mientras intentaba parecer relajada. «Gracias, señor. Es un honor estar aquí». El almirante Hayes abrió una gruesa carpeta que contenía el historial de servicio completo de Sara. Lo había estudiado a fondo, notando no solo sus logros, sino también los sutiles patrones que revelaban más sobre su carácter de lo que probablemente ella creía. «Sus innovaciones mecánicas han impresionado a todos los que han trabajado con usted». El almirante continuó: «El capitán Williams me dice que salvó al USS Valor de una falla de motor durante esa tormenta el año pasado.
Su rápida reacción evitó lo que podría haber sido un desastre. Solo estaba haciendo mi trabajo, señor. Sara respondió modestamente. El almirante sonrió. Los oficiales excepcionales suelen decir eso, pero sus soluciones fueron mucho más allá de los procedimientos estándar. Demostró una creatividad bajo presión que sugiere habilidades inusuales para resolver problemas. Mientras hablaban, el almirante Hayes notó detalles sutiles sobre el comportamiento de Sara. Ella se sentó con una postura perfecta, pero sus manos ocasionalmente se movían hacia sus costados en un gesto protector. Sus ojos estaban alertas e inteligentes, pero había en ellos un cansancio que parecía incompatible con su edad y experiencia. «Estoy considerándote para una misión especial», dijo el almirante, inclinándose ligeramente hacia adelante. Implicaría trabajar con sistemas de tecnología naval experimental que podrían revolucionar el modo en que operan nuestros barcos. El trabajo sería desafiante y potencialmente peligroso. Los ojos de Sara se iluminaron con interés. ¿Qué tipo de tecnología, señor? Sistemas de propulsión avanzados, nuevos materiales para la construcción de barcos, sistemas de armas que podrían dar a nuestra armada ventajas significativas. El proyecto requiere a alguien con tus habilidades técnicas, pero también a alguien que pueda manejar información clasificada y trabajar bajo extrema presión. La conversación continuó durante otra hora. El almirante Hayes quedó impresionado no solo por el conocimiento de Sara, sino también por sus preguntas reflexivas y su clara comprensión de los principios complejos de ingeniería. Sin embargo, también percibió algo tácito, un peso que ella llevaba encima y que afectaba su forma de moverse y de hablar. Cuando la reunión se acercaba a su fin, el almirante Hayes tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. «Teniente, quiero ofrecerle esta tarea, pero necesito total honestidad de los miembros de mi equipo. ¿Hay algo en sus antecedentes que pudiera afectar su capacidad para desempeñar esta función?» La compostura de Sara flaqueó por un momento. El almirante notó el breve cambio en su expresión. La forma en que su mano se movió instintivamente hacia sus costillas antes de contenerse. «Señor, mi historial de servicio es completo y preciso», ella dijo con cuidado. El almirante Hayes estudió su rostro. En 4 décadas de servicio militar, había aprendido a leer a las personas para ver más allá de lo que querían revelar. Sara estaba ocultando algo importante, algo que le causaba malestar físico, incluso pensarlo. «Teniente, he aprendido que las personas excepcionales a menudo llevan cargas excepcionales. A veces esas cargas los hacen más fuertes, mejores en sus trabajos, pero a veces se convierten en obstáculos que es necesario abordar». Sara permaneció en silencio. Su lucha interna es visible a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. «Voy a ser directo con usted», dijo suavemente el almirante. «Algo en tu postura, en tus reflejos, sugiere que has experimentado un trauma más allá del servicio militar normal. No te pido que compartas detalles, pero necesito saber si hay algo que pueda comprometer tu capacidad para manejar el estrés de esta tarea». La habitación quedó en silencio, salvo por los sonidos distantes de la actividad naval en el exterior. Sara se enfrentó a una decisión que podría determinar su futuro. Ella podía mantener su fachada cuidadosamente construida, o podía confiar en este hombre cuya reputación de integridad era conocida en toda la marina. «Señor», comenzó lentamente, «hay cosas de mi pasado que nunca he hablado con nadie en el ejército. No afectan mi capacidad para servir, pero han moldeado quién soy». El almirante Hayes asintió con gesto alentador. «A veces nuestra mayor fortaleza surge de sobrevivir a nuestros mayores desafíos». Sara respiró profundamente y su mano inconscientemente se movió hacia su costado nuevamente. El gesto no escapó a la atención del almirante. «Si estás dispuesto a compartir, estoy dispuesto a escuchar», dijo en voz baja. «Nada de lo que me digas saldrá de esta habitación, a menos que afecte directamente a la seguridad naval». Durante largos instantes, Sara se debatió sobre una decisión que había evitado durante años.
Las cicatrices bajo su uniforme habían sanado físicamente, pero los recuerdos seguían frescos. Había cimentado su carrera naval sobre la competencia y la fiabilidad, sin permitir que los problemas personales interfirieran en sus deberes. Pero algo en el comportamiento del almirante Hayes, su genuina preocupación en lugar de mera curiosidad, la hizo considerar confiarle la verdad que les había ocultado a todos en su vida militar. La infancia de Sara había estado lejos de la familia militar estable que constaba en sus registros oficiales. Los documentos demostraban que era una huérfana que había superado la edad límite del sistema de acogida antes de alistarse, pero no contaban la historia completa. La verdad era más oscura y compleja de lo que nadie en la Marina sabía. Había pasado su adolescencia en un centro que se suponía ayudaba a jóvenes con problemas. Pero el lugar había sido una pesadilla, disfrazada de rehabilitación. El personal había utilizado métodos experimentales para controlar y manipular a los niños, alegando que los estaban preparando para una vida adulta productiva. Lo que en realidad habían hecho era realizar experimentos psicológicos y físicos ilegales con jóvenes vulnerables. El Dr. Marcus Vance había dirigido la instalación con la ayuda de contratistas gubernamentales que operaban al margen de la supervisión habitual. Habían seleccionado a niños con características específicas, inteligencia alta, sin vínculos familiares y perfiles psicológicos que sugerían que podrían ser moldeados como activos útiles. Sara encajaba perfectamente en sus criterios. Los experimentos consistían en evaluar la tolerancia al dolor, la respuesta al estrés y la capacidad de compartimentar experiencias traumáticas. Los investigadores habían estado desarrollando técnicas para entrenar a agentes capaces de funcionar en condiciones extremas. Habían utilizado estimulación eléctrica, privación sensorial y métodos de acondicionamiento físico que rayaban en la tortura. Sara sobrevivió desarrollando una extraordinaria capacidad para desconectarse del dolor físico y el trauma emocional. Aprendió a concentrarse tan completamente en los problemas mecánicos y los desafíos técnicos que podía ignorar cualquier cosa que le hicieran a su cuerpo. Esta habilidad la convirtió en una ingeniera naval excepcional, pero también le dejó cicatrices, tanto visibles como ocultas. La instalación fue clausurada cuando cumplió 18 años. Su cierre se atribuyó a recortes presupuestarios, más que a la investigación que realmente expuso los experimentos ilegales. Los niños que sobrevivieron recibieron identidades falsas y documentación mínima. Luego fueron liberados al mundo sin ningún sistema de apoyo ni reconocimiento de lo que habían soportado. Sara se alistó en la Marina de inmediato, considerando el servicio militar como su único camino hacia una vida legítima. La estructura y la disciplina del servicio naval le resultaban familiares después de años de control institucional, pero el genuino respeto y camaradería que encontró entre sus compañeros marineros le resultaban completamente desconocidos. Ahora, sentada en la oficina del almirante Hayes, se enfrentaba a la posibilidad de compartir esta historia con alguien que tenía el poder de poner fin a su carrera, o potencialmente, ayudarla a encontrar justicia por lo que les habían hecho a ella y a los otros niños. Las cicatrices que mencionó, dijo el almirante Hayes con suavidad. ¿Están relacionadas con su historial de servicio? Mamá. Sara negó con la cabeza lentamente. Son de antes de que me alistara, señor. De un lugar que se suponía que ayudaba a los niños, pero que en realidad les hacía daño. La expresión del almirante se tornó seria. Una instalación gubernamental. Oficialmente, era un centro privado de rehabilitación juvenil. Extraoficialmente, era algo mucho peor. El almirante Hayes se recostó en su silla, pensando de inmediato en los informes clasificados que había leído a lo largo de los años sobre varios proyectos para negros y programas de investigación poco éticos. El ejército había su propia y oscura historia de experimentación humana, gran parte de la cual había sido denunciada oficialmente y supuestamente descontinuada. ¿Cuánto tiempo estuvo allí?, preguntó. 4 años, de los 14 a los 18. La mayoría de los demás niños no sobrevivieron al programa completo. El peso de sus palabras se apoderó de la sala como una pesada manta.
El almirante Hayes había visto las secuelas de la guerra, había presenciado el daño que el combate podía infligir a los seres humanos. Pero la idea de que los niños fueran sometidos a abusos sistemáticos en nombre de la investigación lo revolvía. Sara, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Lo que describe suena a actividad criminal. ¿Alguna vez ha denunciado esto a las autoridades? Sara casi rió ante la pregunta, pero no había humor en la voz. Señor, las autoridades estuvieron involucradas. El centro recibía financiación del gobierno. Los investigadores tenían autorizaciones de seguridad. Cuando se cerró, todos los involucrados simplemente desaparecieron en otros programas. El almirante Hayes sintió una ira familiar creciendo en su pecho. A lo largo de su carrera, había encontrado evidencia de programas que operaban al margen de la supervisión normal, proyectos que violaban ambas. Ética militar y decencia humana básica. Siempre había intentado distanciarse, y a sus mandos, de tales actividades, pero sabía que seguían existiendo de diversas formas. La misión que mencioné, dijo con cuidado, no está relacionada con ningún programa experimental con sujetos humanos. Se trata estrictamente de desarrollo tecnológico, sistemas navales e investigación de propulsión. Lo entiendo, señor, pero quería que supiera por qué podría ser especialmente apto para situaciones de alto estrés. El condicionamiento al que me sometí, por horrible que fuera, me enseñó a funcionar bajo presión extrema. El almirante Hayes estudió su rostro, viendo ahora lo que antes solo había percibido. El cansancio en sus ojos no era la típica cautela militar. Era la vigilancia de alguien que había aprendido desde pequeño que las figuras de autoridad podían ser peligrosas. Su excepcional desempeño bajo presión no era solo un talento natural. Era una habilidad de supervivencia desarrollada a través del trauma. Las cicatrices que mencionó, dijo en voz baja. ¿Estaría dispuesto a enseñármelas? Necesito comprender la magnitud de lo que sufrió. Sara dudó. Nunca le había mostrado las cicatrices a nadie. Había organizado cuidadosamente su vida para evitar situaciones donde pudieran. Las marcas no eran solo evidencia física de su pasado. Eran recordatorios de la impotencia y el dolor que había experimentado. Pero el almirante Hayes había escuchado sin juzgar. Había mostrado genuina preocupación en lugar de mera curiosidad. Si iba a confiarle este secreto a alguien, sería a alguien cuya reputación de integridad y compasión fuera conocida en toda la Armada. Son extensas, advirtió, y no son solo lesiones aleatorias. Fueron colocadas deliberadamente para probar la respuesta al dolor y los patrones de curación. El almirante Hayes asintió con gravedad. He visto evidencia de tales programas en archivos clasificados. Sé lo sistemáticos y calculados que pueden ser. Cito, nosotros, los sucios. Sara se levantó lentamente y se llevó las manos a la parte inferior de la camisa de su uniforme. Ese momento se sintió como cruzar un umbral sin retorno. Una vez que revelara la evidencia de lo que le habían hecho, su identidad cuidadosamente construida como una oficial excepcional más cambiaría para siempre. El almirante permaneció sentado, entendiendo que estar de pie podría hacerla sentir más vulnerable o amenazada. Mantuvo una expresión neutral y profesional, aunque internamente se estaba preparando para lo que podría ver. Sara se levantó la camisa, lo justo para revelar la parte inferior de sus costillas. Las cicatrices fueron visibles de inmediato, patrones geométricos precisos que formaban una cuadrícula sobre su piel. Algunas eran líneas finas de instrumentos quirúrgicos. Otras eran marcas más anchas de contactos eléctricos. El patrón era claramente deliberado, diseñado para un propósito de investigación específico, más que para violencia aleatoria. El almirante Hayes sintió que se le cortaba la respiración. En 40 años de servicio militar, había visto los resultados de heridas de combate, accidentes y diversas formas de trauma. Pero estas cicatrices contaban una historia de crueldad calculada que le revolvía el estómago. Las marcas se extendían más allá de lo que Sara había revelado,
continuando a lo largo de sus costillas en un patrón sistemático que denotaba meses o años de procedimientos repetidos. La precisión de las cicatrices indicaba que quien las había creado tenía amplios conocimientos médicos y acceso a equipo sofisticado. ¿Cuántos otros fueron sometidos a esto?, preguntó el almirante Hayes, con la voz apenas por encima de un susurro. 23 niños ingresaron al programa durante mi estancia allí. 7 sobrevivieron. El almirante cerró los ojos por un momento, abrumado por las implicaciones de lo que ella le estaba contando. 7 sobrevivientes. De 23 niños significaba que más de 2/3 habían muerto durante los procedimientos que habían creado estas cicatrices. Y de los demás supervivientes, no sé. Nos separaron después del cierre de las instalaciones, nos dieron nuevas identidades y nos dijeron que nunca nos pusiéramos en contacto. He intentado encontrarlos durante años, pero es como si nunca hubieran existido. Sara se bajó la camisa y volvió a sentarse, aliviada de haber compartido finalmente esta carga con alguien que pudiera comprender su importancia. Durante años, había llevado el peso de estos secretos sola. Nunca estaba segura de si alguien la creería o le importarían las injusticias cometidas. El almirante Hayes guardó silencio durante varios minutos, procesando lo que había aprendido y considerando sus opciones. Como oficial militar de alto rango, tenía acceso a información clasificada y la capacidad de iniciar investigaciones. Pero también sabía que personas poderosas habían estado involucradas en la creación y el encubrimiento del programa que había perjudicado a Sara y a los demás niños. Sara, finalmente dijo, te creo y quiero ayudarte a encontrar justicia por lo que te hicieron a ti y a los demás niños, pero necesito que entiendas que esto podría ser peligroso para ambos. Sara lo miró directamente a los ojos. He vivido con este peligro toda mi vida adulta. Señor. Los responsables de ese programa siguen ahí fuera, probablemente realizando investigaciones similares. Si hay alguna posibilidad de detenerlos o exponer lo que hicieron, estoy dispuesto a correr cualquier riesgo. El almirante asintió lentamente, reconociendo el coraje que le había exigido compartir esta información. También comprendió que la misión especial que había planeado para ella podría ser la tapadera perfecta para investigar el programa que la había perjudicado. La investigación tecnológica que mencioné implica acceder a bases de datos clasificadas y trabajar con analistas de inteligencia. Podría proporcionarnos los recursos necesarios para investigar su pasado y encontrar a los demás supervivientes. Por primera vez desde que entró en su oficina, Sara sonrió con sinceridad. La posibilidad de encontrar respuestas, de conectar con otros que habían compartido sus experiencias, le dio una esperanza que no había sentido en años. 3 meses después de esa reunión crucial, Sara se encontraba trabajando en una instalación segura bajo la base naval de Norfolk. Su misión oficial consistía en desarrollar sistemas avanzados de propulsión naval, pero su verdadero trabajo se centraba en rastrear la red de responsables de los experimentos ilegales que había soportado en su adolescencia. El almirante Hayes había usado su autorización de seguridad y sus conexiones para crear un pequeño equipo de investigación no oficial. Sara trabajó junto al teniente comandante James Patterson, un oficial de inteligencia naval especializado en descubrir proyectos clandestinos, y la doctora Elizabeth Chen, psicóloga forense que había pasado años documentando experimentos gubernamentales con sujetos humanos. El equipo descubrió que la instalación donde Sara estuvo retenida formaba parte de un programa más amplio llamado Proyecto Minebridge, diseñado para crear agentes capaces de soportar interrogatorios extremos y funcionar en condiciones que destrozarían a la gente normal. El programa había operado durante más de 20 años, procesando a cientos de niños en diversas instalaciones de todo el país. El doctor Marcus Vance, el hombre que supervisó el condicionamiento de Sara, seguía vivo y trabajaba como contratista para varias agencias de inteligencia. El equipo lo rastreó hasta un centro de investigación en Nevada, donde continuó desarrollando técnicas de interrogatorio y manipulación psicológica. Aunque supuestamente ya no utilizaba sujetos humanos,
Las habilidades técnicas de Sara habían resultado invaluables para penetrar en los sistemas informáticos que contenían los registros del proyecto Mindbridge. Su capacidad para concentrarse por completo en problemas complejos se desarrolló como un mecanismo de supervivencia. Durante su encarcelamiento le permitió descifrar el cifrado y navegar por los sistemas de seguridad que habían obstaculizado a otros investigadores. Una noche, mientras Sara trabajaba sola en el laboratorio de informática de seguridad, finalmente encontró lo que buscaba: una lista completa de todos los niños que habían pasado por las distintas instalaciones de Minebridge. El archivo contenía fotografías, historiales médicos e informes de disposición final que contaban la historia de abuso sistemático durante 2 décadas. Entre los archivos, encontró los registros de los otros 6 supervivientes de su centro. 3 habían fallecido en los 5 años siguientes a su liberación, oficialmente por accidentes o suicidios, pero en circunstancias que sugerían que podrían haber sido silenciados. Los otros 3 seguían vivos, pero vivían bajo identidades falsas, dispersos por todo el país sin saber el paradero de los demás. El descubrimiento más impactante se produjo cuando Sara accedió a los archivos del proyecto actual del Dr. Vance. Este seguía experimentando con sujetos humanos, pero ahora utilizaba voluntarios adultos que desconocían en qué participaban realmente. Se les dijo que ayudaban a desarrollar nuevos tratamientos médicos. Pero el verdadero propósito era probar técnicas de interrogatorio mejoradas y métodos de condicionamiento psicológico. Sara contactó de inmediato al almirante Hayes, quien llegó al centro en menos de 1 hora a pesar de la hora. Cuando le mostró las pruebas, su rostro palideció de ira y determinación. «Esto tiene que parar», dijo simplemente. «Tenemos pruebas suficientes para derribar a Vance y exponer toda la red, pero debemos ser cuidadosos con nuestra forma de proceder». El almirante explicó que muchas personas poderosas habían estado involucradas en el proyecto Minebridge a lo largo de los años, incluyendo funcionarios del gobierno en activo que harían cualquier cosa para evitar su divulgación. Cualquier intento de hacer pública la información tendría que coordinarse cuidadosamente para evitar ser suprimido o desacreditado. Durante las semanas siguientes, el equipo trabajó con periodistas, investigadores del Congreso y organizaciones de derechos humanos para preparar una exposición exhaustiva del programa. Sara accedió a hacer pública su historia, entendiendo que su testimonio sería crucial para demostrar el alcance y la naturaleza sistemática del abuso. La noche anterior a la primera audiencia del Congreso, Sara se quedó en su apartamento mirándose al espejo. Mañana, se quitaría la camisa frente a las cámaras y los miembros del comité, mostrando al mundo las cicatrices que había ocultado durante tantos años. La idea la aterrorizaba, pero sabía que su valentía podría salvar a otros de experimentar lo que ella había padecido. El almirante Hayes la llamó esa noche para comprobar su estado mental. «¿Estás lista para mañana?», preguntó. «He estado preparada para esto toda mi vida adulta», respondió Sara. «Esas cicatrices han estado ocultas demasiado tiempo». La sala de audiencias del Congreso estaba repleta de periodistas, funcionarios del gobierno y familiares de otras víctimas del proyecto Minebridge. Sara se sentó en la mesa de testigos con su uniforme de gala, sintiendo el peso del momento y la importancia de lo que estaba a punto de revelar. Cuando el presidente del comité le pidió que presentara pruebas de los experimentos que había descrito, Sara se levantó y comenzó a desabrocharse la camisa del uniforme. La sala quedó en completo silencio mientras ella revelaba el patrón sistemático de cicatrices en sus costillas y torso. El almirante Hayes, sentado en la primera fila de espectadores, sintió lágrimas en los ojos al ver a esta extraordinaria mujer mostrar la evidencia de un sufrimiento inimaginable mientras mantenía un porte militar perfecto. Su valentía en ese momento inspiró a todos los presentes. En última instancia, conduciría a la justicia para cientos de víctimas. Las cicatrices contaban más sobre su historia, con más fuerza que cualquier palabra. La precisión geométrica de las marcas,
La clara evidencia de procedimientos repetidos y la evidente sofisticación médica requerida para crearlas demostraron sin lugar a dudas que Sarah y los demás niños habían sido sometidos a abuso experimental sistemático. El Dr. Vance fue arrestado ese mismo día junto con otros 12 funcionarios gubernamentales, actuales y anteriores, vinculados al proyecto Minebridge. Las pruebas que el equipo de Sarah había reunido permitieron la exposición de múltiples programas en curso y el rescate de docenas de víctimas. En los meses siguientes, Sarah se reunió con 2 de los otros sobrevivientes de su centro. Juntos, formaron una red de apoyo y una organización de defensa dedicada a ayudar a otras víctimas de la experimentación gubernamental y a prevenir que tales programas siguieran funcionando en el futuro. El almirante Hayes nominó a Sarah para la Cruz de la Marina, citando su extraordinaria valentía al exponer la actividad criminal con gran riesgo personal. Pero aún más importante, se aseguró de que recibiera el apoyo psicológico y la atención médica que necesitaba para recuperarse de sus experiencias traumáticas. Un año después, Sarah volvió a ocupar el cargo de comandante Martínez, esta vez, tras haber sido ascendida antes de lo previsto en reconocimiento a su servicio. Las cicatrices seguían ahí, siempre estarían ahí, pero ya no representaban vergüenza ni trauma oculto. Ahora eran símbolos de supervivencia, coraje y fuerza para luchar por la justicia. «Tengo una nueva misión para usted», dijo el almirante Hayes con una sonrisa. La Armada está creando una nueva división enfocada en identificar y cerrar programas de investigación poco éticos. Me gustaría que lo dirigieras. Fin de la cita. Sarah aceptó de inmediato. Su combinación única de habilidades técnicas, conocimiento directo del abuso experimental y una valentía moral inquebrantable la convertían en la persona perfecta para garantizar que ningún otro niño sufriera como ella. Las cicatrices que una vez la marcaron como víctima ahora la identificaban como superviviente y protectora. El almirante Hayes había visto algo especial en ella desde el principio. Pero ni siquiera él imaginó que su mayor trauma se convertiría en su mayor fortaleza. Al salir de su oficina ese día, Sarah reflexionó sobre la conversación que lo había iniciado todo. Una simple pregunta sobre sus antecedentes había conducido a una de las investigaciones más importantes de la historia naval, al rescate de docenas de víctimas y a la prevención de innumerables abusos futuros. A veces, las armas más poderosas contra la injusticia son las cicatrices que dejan quienes las sobreviven. Sarah Martínez había transformado su dolor en propósito, su trauma en triunfo y su silencio en una voz para quienes ya no podían hablar por sí mismos. Las cicatrices siempre le recordarían lo que había soportado, pero ahora también representaban lo que había superado y lo que había logrado. Al levantarse la camisa ese día en la oficina del almirante Hayes, no solo reveló su pasado. Recuperó su poder y encontró su verdadera vocación como protectora de los inocentes y defensora de la justicia. El almirante Hayes solía contarles a otros oficiales sobre el día en que el teniente Martínez le mostró sus cicatrices, no por lo impactante de lo que le habían hecho, sino por la extraordinaria valentía que demostró al revelar su verdad y luchar por los demás. Su historia se convirtió en una leyenda en la Marina, inspirando a otros a denunciar la injusticia y a defender a quienes no pueden defenderse. Las cicatrices que una vez fueron símbolos de impotencia se convirtieron en insignias de honor. Prueba de que incluso los intentos más sistemáticos de quebrantar el espíritu humano pueden superarse con valentía, determinación y el apoyo de quienes creen en hacer lo correcto.